Una anciana fue abandonada por su único nieto en un asilo decrépito en 2010. 12 años después, cuando él pierde todo su dinero y busca refugio, descubre que su abuela guardaba un imperio inmobiliario cuyo valor sobrepasaba los 5 millones de euros. La ciudad de Valencia brillaba bajo el sol de primavera de 2010. Las calles empedradas del casco antiguo resplandecían con la luz dorada que se filtraba entre los edificios centenarios. En una hermosa casa señorial del barrio de Ruzafa vivía doña Elena Montero, una viuda de 82 años. La residencia de doña Elena era una joya arquitectónica construida a finales del siglo XIX. Los techos altos decorados con molduras intrincadas y los suelos de mosaico hidráulico contaban historias de tiempos más prósperos. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en sepia que documentaban una vida llena de momentos felices. Elena había enviudado 15 años atrás cuando su esposo Fernando falleció de un ataque al corazón. Desde entonces vivía sola en la enorme casa que había sido testigo de toda su vida matrimonial. Su único hijo Manuel y su nuera habían fallecido en un trágico accidente automovilístico cuando regresaban de unas vacaciones en la costa. La tragedia dejó a Elena con la responsabilidad de criar a su nieto Javier, entonces un niño de apenas 12 años. Elena dedicó todo su amor y recursos a la educación del pequeño. Lo inscribió en los mejores colegios privados. Pagó sus estudios universitarios en administración de empresas. Incluso financió su primer negocio, una inmobiliaria que prometía grandes éxitos. Con el paso de los años, Javier Montero se convirtió en un hombre de negocios ambicioso. A sus 32 años, dirigía una empresa inmobiliaria en pleno crecimiento. Vestía trajes italianos hechos a medida. Conducía un deportivo alemán de alta gama. Vivía en un ático con vistas al Mediterráneo. La relación entre Elena y su nieto se había deteriorado paulatinamente. Las visitas semanales se convirtieron en mensuales. Las llamadas diarias se redujeron a breves conversaciones en fechas señaladas. Javier estaba demasiado ocupado construyendo su imperio como para dedicar tiempo a su abuela. Una mañana de abril, Elena sufrió una caída mientras regaba las plantas de su balcón. La vecina escuchó sus llamadas de auxilio y alertó a los servicios de emergencia. El diagnóstico médico no era grave, pero Elena necesitaría ayuda durante su recuperación. Tenía una fractura de cadera que requeriría fisioterapia y cuidados constantes. Javier recibió la noticia en medio de una importante reunión de negocios. Visitó brevemente a su abuela en el hospital. Le dijo que no debía preocuparse por nada. Él se encargaría de buscar la mejor solución para su situación. 3 días después, Javier apareció en la habitación del hospital con unos documentos. Le explicó a Elena que había encontrado una residencia donde estaría bien atendida. Le pidió que firmara unos papeles para autorizar su traslado y gestionar sus finanzas mientras se recuperaba. Elena, confundida por la medicación y confiando plenamente en su nieto, firmó los documentos sin leerlos. No sabía que acababa de otorgar a Javier un poder notarial sobre todos sus bienes, incluida la casa familiar. La residencia Amanecer estaba ubicada en las afueras de Valencia, en un edificio antiguo y mal mantenido. Las paredes mostraban manchas de humedad. Los pasillos olían a desinfectante industrial. Las habitaciones eran compartidas por 4 residentes, separadas apenas por cortinas desgastadas. Cuando la ambulancia dejó a Elena en aquel lugar, el shock fue inmediato. Esto no era lo que Javier le había prometido. Una enfermera de aspecto cansado la ayudó a instalarse en una cama metálica con un colchón fino y gastado. Elena preguntó, ¿cuándo vendría su nieto a visitarla? La enfermera le respondió que las visitas estaban permitidas los domingos por la tarde. Pero aquel domingo Javier no apareció.
Ni el siguiente, ni el subsiguiente. Las llamadas de Elena a su nieto rara vez eran respondidas. Cuando lograba hablar con él, Javier siempre tenía excusas. Un viaje de negocios, una reunión importante, un cliente potencial. Prometía visitarla pronto, pero ese momento nunca llegaba. Mientras tanto, sin que Elena lo supiera, Javier había vaciado la casa familiar de todos los objetos de valor. Los muebles antiguos fueron vendidos a anticuarios. Las joyas familiares terminaron en casas de empeño. Los cuadros de artistas valencianos, que el abuelo Fernando había coleccionado durante décadas, fueron subastados en Madrid. La casa señorial, que había sido el hogar de Elena durante más de 50 años, fue puesta a la venta. Javier necesitaba capital para expandir su negocio inmobiliario, y la propiedad representaba una oportunidad que no podía desaprovechar. Los meses pasaron y Elena se adaptó a la precaria vida en la residencia. Su habitación la compartía con 3 mujeres. María, una exmaestra con demencia senil que repetía los nombres de sus antiguos alumnos. Carmen, una mujer silenciosa que pasaba los días mirando por la ventana. Y Pilar, una exenfermera jubilada que se había quedado sin familia. La comida era insípida, las actividades escasas, el personal, aunque bien intencionado, resultaba insuficiente para atender adecuadamente a todos los residentes. Elena observaba todo con una mirada que mezclaba resignación y una extraña determinación. En aquel lugar deprimente, Elena encontró algo inesperado: amistad, solidaridad entre los olvidados, una comunidad de ancianos que compartían historias, recuerdos y el dolor común del abandono. Y fue precisamente en ese entorno donde Elena comenzó a formular un plan que cambiaría muchas vidas. Los días en la residencia Amanecer seguían una rutina monótona: desayuno a las 8, medicación a las 9, breve sesión de gimnasia pasiva para aquellos que podían moverse, almuerzo a la 1, siesta obligatoria, merienda a las 5, cena temprana a las 7, luces apagadas a las 9. Elena observaba esta rutina con ojos críticos. Notaba las deficiencias, la escasez de personal, la falta de actividades estimulantes, la comida de baja calidad, la ausencia de espacios personales dignos. Todo esto mientras la dirección cobraba tarifas considerables a las familias o a la seguridad social. Un día, durante una de sus escasas llamadas telefónicas, Elena le preguntó a Javier por la casa. Quería saber si estaba cuidando bien del jardín que ella había cultivado durante décadas. La respuesta de Javier fue evasiva. Le dijo que no se preocupara por esas cosas, que se concentrara en su recuperación. Elena no era ingenua. A sus 82 años había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien ocultaba la verdad. Decidió llamar a su antigua vecina Luisa. La conversación confirmó sus sospechas. La casa había sido vaciada y puesta a la venta. El jardín estaba descuidado. Las persianas permanecían cerradas. Aquella noche, Elena lloró en silencio, no por la casa en sí, sino por lo que representaba. Décadas de recuerdos, el hogar donde había criado a su hijo, donde había visto crecer a su nieto, el último vínculo con su difunto esposo. Sin embargo, lo que Javier desconocía era que la casa señorial de Ruzafa no era la única propiedad que Elena poseía. Durante sus 50 años de matrimonio con Fernando, un astuto contable que había invertido sabiamente, habían adquirido discretamente varias propiedades en Valencia y sus alrededores. Un edificio de apartamentos cerca del puerto, 2 locales comerciales en el centro histórico, una villa en la playa de Cullera y, lo más valioso de todo, un terreno de 5 hectáreas en lo que ahora se había convertido en una zona de expansión urbana al sur de la ciudad. Estas propiedades estaban registradas bajo una sociedad limitada, creada por Fernando en los años 70,
una estructura legal que Javier desconocía por completo. Elena nunca había mencionado estas inversiones. Fernando siempre había sido partidario de la discreción en asuntos financieros, una filosofía que inculcó a su esposa. Elena mantenía contacto regular con el administrador de la sociedad, Rafael Tormo, un hombre de 60 años que había trabajado con Fernando durante décadas. Rafael visitaba a Elena en la residencia, haciéndose pasar por un primo lejano para no levantar sospechas. Durante estas visitas, ambos planificaban meticulosamente. Elena decidió vender el terreno urbanizable. Su ubicación estratégica lo había convertido en una propiedad extremadamente valiosa. Constructoras y promotores llevaban años intentando adquirirlo. Rafael negoció hábilmente la venta por una suma que superaba los 3 millones de euros. El dinero fue transferido a cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo, fuera del alcance de Javier y de su poder notarial, que solo cubría las propiedades conocidas. Mientras tanto, Javier enfrentaba dificultades crecientes en su negocio inmobiliario. La burbuja inmobiliaria española comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Los bancos endurecían las condiciones de financiación. Los inversores se volvían más cautelosos. Javier había apostado fuertemente por un desarrollo urbanístico en la costa que ahora se encontraba paralizado por problemas burocráticos y ambientales. Había invertido casi todo su capital y solicitado préstamos considerables, utilizando como garantía propiedades que aún no había terminado de pagar. Elena seguía recibiendo información sobre la situación financiera de su nieto a través de Rafael, quien tenía contactos en el sector bancario. La abuela observaba con tristeza cómo su nieto repetía errores clásicos del mundo inmobiliario. Demasiada deuda, proyectos demasiado ambiciosos, márgenes demasiado ajustados. En la residencia, Elena se había ganado el respeto de todos. Residentes y personal acudían a ella en busca de consejos. Su habitación se había convertido en un lugar de encuentro donde los ancianos compartían sus preocupaciones y sus escasos momentos de alegría. Elena escuchaba atentamente las historias de sus compañeros. Muchas eran similares a la suya: ancianos abandonados por familias ocupadas, patrimonio familiar dilapidado por hijos o nietos impacientes, vidas de trabajo y sacrificio que terminaban en habitaciones compartidas con extraños. Pero también escuchaba las historias del personal, cuidadoras mal pagadas que hacían horas extras sin compensación, enfermeras que compraban material sanitario con su propio dinero, cocineras que intentaban mejorar los insípidos menús con recursos limitados. Fue entonces cuando la idea comenzó a tomar forma en la mente de Elena. Una idea ambiciosa que requeriría todos sus recursos financieros y toda su energía. Una idea que proporcionaría un propósito a sus últimos años. Con la ayuda de Rafael, Elena comenzó a buscar propiedades adecuadas. Necesitaba un edificio grande, preferiblemente con jardín, en un barrio tranquilo pero bien comunicado. Después de meses de búsqueda, encontraron el lugar perfecto: un antiguo colegio privado que había cerrado sus puertas debido a problemas financieros. La propiedad estaba en venta por un precio razonable, considerando su tamaño y ubicación. Tenía habitaciones amplias que podrían convertirse fácilmente en dormitorios individuales, salas comunes espaciosas, un jardín extenso con árboles maduros, incluso una pequeña capilla para aquellos residentes religiosos. Elena compró la propiedad a través de una nueva sociedad limitada. Contrató a un estudio de arquitectura especializado en espacios para la tercera edad. Les dio instrucciones precisas sobre lo que quería: habitaciones individuales con baño privado, espacios comunes acogedores, jardines accesibles, tecnología adaptada a personas mayores.
La renovación del edificio tomó casi 2 años. Elena seguía el progreso a través de fotografías y videos que Rafael le mostraba en sus visitas. Cada detalle era cuidadosamente considerado, desde 1900 la altura de los interruptores hasta la textura de los suelos. Mientras el proyecto avanzaba, Elena comenzó a reclutar personal para su futuro centro. No buscaba en agencias de empleo ni publicaba anuncios. Observaba a las trabajadoras de la Residencia Amanecer. Identificaba a aquellas que, a pesar de las condiciones precarias, trataban a los ancianos con dignidad y cariño. Les hacía preguntas aparentemente casuales. ¿Qué cambiarían si pudieran dirigir una residencia? ¿Cómo organizarían las actividades? ¿Qué consideraban esencial para el bienestar de los residentes? Aquellas cuyas respuestas coincidían con su visión recibían una invitación discreta para una conversación privada. Marina González, una enfermera de 40 años, que siempre encontraba tiempo para escuchar a los residentes, fue la primera en recibir la oferta. Después vino Carmen Ruiz, una fisioterapeuta que realizaba ejercicios adicionales con los ancianos en su tiempo libre. Luego Pablo Sánchez, un cocinero frustrado por los limitados ingredientes que la dirección le proporcionaba. A cada uno, Elena les explicaba su proyecto. Una residencia diferente, un lugar donde los ancianos serían tratados con respeto, donde el personal recibiría salarios justos y recursos adecuados, un espacio que se sentiría como un hogar, no como una institución. La respuesta era siempre la misma: incredulidad inicial seguida de entusiasmo. Y una pregunta recurrente: ¿por qué ella, una residente, estaba planificando esto? Elena simplemente sonreía y les pedía discreción. Todo se revelaría a su debido tiempo. Mientras tanto, la situación financiera de Javier se deterioraba rápidamente. El proyecto costero había sido definitivamente paralizado por orden judicial tras denuncias de grupos ecologistas. Los inversores exigían la devolución de su dinero. Los bancos amenazaban con ejecutar las hipotecas. Las visitas de Javier a la residencia seguían siendo escasas. Cuando aparecía, apenas permanecía 20 minutos, siempre mirando el reloj, siempre con una excusa para marcharse pronto. Elena notaba los signos de estrés en su rostro, las ojeras pronunciadas, la tensión en su mandíbula, las manos que no dejaban de moverse nerviosamente. En una de estas breves visitas, Javier mencionó casualmente que estaba considerando mudarse a un apartamento más pequeño. Elena entendió el mensaje subyacente. La casa que él se había comprado con el dinero de la venta de su hogar familiar estaba en peligro de ser embargada. Elena escuchaba sus problemas con aparente ingenuidad. Le hacía preguntas sencillas sobre su negocio, como si no entendiera las complejidades del mundo inmobiliario. Javier respondía con explicaciones simplificadas, subestimando la inteligencia financiera de su abuela. Lo que Javier no sabía era que Elena comprendía perfectamente su situación. Entendía que su nieto estaba al borde de la ruina, que pronto podría perderlo todo: casa, coche, oficina, la apariencia de éxito que tanto le importaba. Y mientras Javier luchaba por mantener a flote su negocio fracasado, el proyecto de Elena avanzaba según lo planeado. La renovación del antiguo colegio estaba casi completa. El personal había sido seleccionado, los permisos administrativos obtenidos. Todo estaba listo para la inauguración de la residencia Nuevo Amanecer. El invierno de 2022 llegó con una ola de frío inusual para Valencia. Las calles normalmente soleadas se cubrieron de un manto gris. La lluvia constante convertía los desplazamientos en una tarea incómoda. La humedad se filtraba en los huesos de los más vulnerables. En una fría mañana de enero, Javier Montero recibió la visita de 2 hombres trajeados en su oficina casi vacía.
Representantes del banco que sostenía la hipoteca de su ático le informaron que el plazo de gracia había terminado. Si no realizaba el pago pendiente en 7 días, iniciarían el proceso de desahucio. Javier les aseguró que el dinero llegaría pronto. Un nuevo inversor interesado en sus proyectos. Una venta inminente. Promesas vacías que ni él mismo creía ya. Los hombres se marcharon con expresiones escépticas, dejando tras de sí un aviso formal de desalojo. Esa misma tarde, Javier recibió otra visita. Su casero, el hombre que le alquilaba la oficina donde intentaba mantener la apariencia de un negocio próspero. Le comunicó que debido a los 3 meses de alquiler impagados, debía desalojar el local en 2 semanas. El mundo de Javier se desmoronaba con rapidez. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de acreedores. Su buzón de correo electrónico se llenaba de notificaciones legales. Sus antiguos amigos del mundo inmobiliario ya no respondían a sus mensajes. Aquella noche, sentado en su ático a oscuras porque la electricidad había sido cortada por falta de pago, Javier enfrentó la realidad de su situación. Estaba arruinado. En cuestión de días, no tendría dónde vivir ni dónde trabajar. Sus cuentas bancarias estaban vacías. Sus tarjetas de crédito bloqueadas. Con un vaso de whisky en la mano, Javier repasó sus opciones. No eran muchas. No tenía amigos verdaderos a quienes acudir. Sus socios de negocios lo evitaban. Sus antiguos empleados lo despreciaban por los despidos masivos que había realizado meses atrás. Fue entonces cuando pensó en su abuela, Elena, la mujer que lo había criado tras la muerte de sus padres, la mujer cuya casa había vendido, cuyos recuerdos había subastado, a quien había confinado en una residencia de baja calidad para ahorrarse dinero. La culpa, un sentimiento con el que Javier rara vez lidiaba, lo golpeó con fuerza. Recordó la casa familiar, los domingos de paella en el jardín, las tardes de estudio con Elena ayudándole pacientemente con los deberes, el orgullo en sus ojos cuando se graduó en la universidad. A la mañana siguiente, Javier condujo hasta la residencia Amanecer. Era su primera visita en más de 3 meses. Al llegar, notó algo extraño. El edificio parecía más vacío de lo habitual. Los pasillos normalmente abarrotados estaban desiertos, las salas comunes casi vacías. Cuando preguntó por su abuela, la recepcionista lo miró con sorpresa. Elena Montero ya no residía allí. Se había trasladado hace más de 1 mes, junto con la mayoría de los residentes y buena parte del personal. Javier exigió saber dónde estaba su abuela. La recepcionista, visiblemente incómoda, le explicó que no podía revelar esa información. Las políticas de privacidad se lo impedían. Le sugirió que hablara con el director. El director de la residencia Amanecer era un hombre bajito con una calvicie prominente y gafas de montura metálica. Recibió a Javier en una oficina austera. Le explicó que, en efecto, doña Elena Montero había solicitado su traslado a otra residencia. Había pagado todas sus facturas pendientes y se había marchado con una sonrisa. Cuando Javier insistió en saber el destino de su abuela, el director le entregó un sobre cerrado. Le dijo que Elena había dejado instrucciones específicas de entregarle ese sobre si alguna vez venía a buscarla. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro encontró una dirección escrita con la letra pulcra de su abuela y una breve nota. Si alguna vez me necesitas de verdad, aquí estaré. Elena. La dirección correspondía a un barrio residencial en las afueras de Valencia. Javier condujo hasta allí preguntándose qué encontraría. Mientras se acercaba, notó que la zona era agradable. Calles amplias, flanqueadas por árboles, casas bien mantenidas, parques pequeños pero cuidados. Finalmente llegó a la dirección indicada.
Se detuvo frente a una gran verja de hierro forjado. Más allá se alzaba un edificio impresionante, una estructura antigua, pero completamente renovada. 3 plantas de elegante arquitectura mediterránea, amplios ventanales, un jardín exuberante visible desde la entrada. Un discreto letrero de bronce junto a la entrada anunciaba: Residencia Nuevo Amanecer, centro residencial para personas mayores. Javier tocó el timbre. Una voz femenina respondió a través del interfono. Javier se identificó como el nieto de Elena Montero. Tras un breve silencio, la puerta se abrió automáticamente. El contraste con la residencia Amanecer no podía ser más marcado. Aquí, los pasillos eran amplios y luminosos. Las paredes estaban decoradas con obras de arte. El mobiliario era elegante pero funcional. Y lo más sorprendente, los residentes parecían felices. Ancianos conversando animadamente en salas confortables, otros leyendo en una biblioteca bien surtida, algunos practicando tai chi en un espacio abierto bajo la supervisión de un instructor, personal atento, moviéndose con calma, sin las prisas frenéticas de la otra residencia. Una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre azul marino, se acercó a Javier. Se presentó como Marina González, directora de la residencia Nuevo Amanecer. Le informó que su abuela lo estaba esperando en el jardín. Marina condujo a Javier a través del edificio. Le mostró brevemente las instalaciones. Habitaciones individuales con baño privado. Salas de fisioterapia equipadas con tecnología de vanguardia. Una cocina impecable, donde un equipo de chefs preparaba comidas equilibradas y apetitosas. Finalmente, llegaron a una terraza cubierta con vistas al jardín. Allí, sentada en una cómoda butaca, estaba Elena. A sus 84 años, parecía más saludable y vigorosa que la última vez que Javier la había visto. Vestía un elegante conjunto de pantalón y chaqueta. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado. Sus ojos brillaban con una mezcla de inteligencia y algo más que Javier no podía identificar. Marina los dejó solos, no sin antes dirigir a Elena una mirada de complicidad que Javier notó pero no comprendió. Elena invitó a su nieto a sentarse frente a ella. Le ofreció té o café. Javier declinó con un gesto nervioso. Durante varios minutos, ambos permanecieron en silencio. Elena observaba a su nieto con una expresión indescifrable. Javier evitaba su mirada, súbitamente consciente de sus ropas arrugadas, su barba descuidada, las ojeras pronunciadas que delataban noches de insomnio. Finalmente, Elena rompió el silencio. Le preguntó cómo estaba, una pregunta simple que desencadenó una avalancha. Javier comenzó a hablar atropelladamente. Le contó sobre el colapso de su negocio, las deudas abrumadoras, el inminente desahucio, la perspectiva de quedarse en la calle. Elena escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, sin mostrar sorpresa, como si ya conociera toda la historia de antemano. Cuando Javier terminó su relato desesperado, Elena simplemente asintió. Elena se acomodó en su butaca y miró directamente a los ojos de su nieto. Era hora de revelar la verdad que había mantenido en secreto durante años. Una verdad que cambiaría para siempre la percepción que Javier tenía de su abuela. Comencé a sospechar lo que estabas haciendo con mi casa y mis pertenencias poco después de que me dejaras en aquella residencia. No fue difícil. Las excusas para no llevarme objetos personales, tu resistencia cuando pedía visitar mi hogar, las evasivas cuando preguntaba por mis joyas familiares. Todo apuntaba en una dirección que me negaba a aceptar. La confirmación llegó a través de mi vecina Luisa. Me llamó llorando para contarme que había visto camiones de mudanza vaciando la casa, muebles que habían estado en nuestra familia durante generaciones siendo cargados como si fueran trastos viejos.
el piano donde tu padre aprendió a tocar, la biblioteca que tu abuelo construyó con sus propias manos. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de su abuela. Elena continuó con voz firme. Podría haberte detenido. Tenía los medios legales para hacerlo. El poder notarial que me hiciste firmar tenía varias irregularidades que cualquier abogado competente habría anulado en los tribunales. Pero decidí no hacerlo. Quería ver hasta dónde llegarías. ¿Cuánto estabas dispuesto a tomar de la mujer que te crió cuando tus padres fallecieron? Elena hizo una pausa. Tomó un sorbo de su té antes de continuar. Lo que no sabías, lo que nunca te molestaste en preguntar, es que la casa de Ruzafa no era nuestro único patrimonio. Tu abuelo Fernando era un hombre prudente y visionario. Durante décadas invertimos en propiedades por toda Valencia, apartamentos, locales comerciales, terrenos. Javier levantó la mirada, sorprendido. Elena esbozó una sonrisa que mezclaba tristeza y un toque de satisfacción. Esas propiedades estaban a nombre de una sociedad limitada que Fernando creó en 1975. Una estructura legal separada de nuestro patrimonio personal. Nunca te hablamos de ello porque Fernando creía en ganarse las cosas por uno mismo. Quería que desarrollaras tus propias habilidades, que construyeras tu propio camino. Elena hizo un gesto abarcando el edificio que los rodeaba. Cuando me dejaste en aquella residencia deprimente, decidí utilizar esos recursos de una manera que honrara la memoria de tu abuelo. Vendí el terreno más valioso, 5 hectáreas en la zona de expansión sur, que ahora vale una fortuna. Compré este edificio, un antiguo colegio privado. Lo reformé completamente para convertirlo en lo que ves. Marina, la directora que te recibió, era enfermera en la otra residencia. Pablo, nuestro chef, era el cocinero allí. Carmen, la fisioterapeuta que viste en la entrada, también trabajaba en aquel lugar. Los contraté porque, a pesar de las condiciones precarias, trataban a los ancianos con dignidad. La mayoría de los residentes que ves aquí estaban conmigo en la residencia Amanecer. Personas mayores, abandonadas por sus familias, olvidadas en habitaciones compartidas, alimentadas con comidas insípidas, tratadas como problemas a gestionar en lugar de seres humanos con historias y dignidad. Javier escuchaba atónito. La anciana, frágil y dependiente que creía haber dejado en una residencia de bajo coste, se revelaba ahora como una empresaria astuta. Una mujer que había creado algo extraordinario, mientras él dilapidaba la herencia familiar. Aquí, cada residente tiene su habitación individual con baño privado. Las comidas son preparadas por chefs profesionales. Ofrecemos actividades diarias, fisioterapia personalizada, atención médica las 24 horas y, lo más importante, respeto, dignidad, compañía. Elena se inclinó hacia adelante, su mirada intensificándose. Nuestras tarifas son razonables. Utilizamos un sistema escalonado basado en los recursos de cada residente y su familia. Aquellos que pueden pagar la tarifa completa lo hacen. Aquellos con recursos limitados pagan lo que pueden. Y algunos, los que han sido completamente abandonados, no pagan nada. Javier intentó hablar, pero Elena levantó una mano para detenerlo. El personal recibe salarios justos, beneficios sociales completos, horarios razonables, formación continua. A cambio, exigimos un compromiso total con nuestra filosofía de cuidado centrado en la persona. Aquí no hay residentes, hay personas. Individuos con historias, preferencias, miedos y esperanzas. Elena hizo una pausa, observando cómo su nieto procesaba toda esta información. Luego, con un tono más suave, continuó. Cuando me enteré de tus problemas financieros a través de mis contactos en el sector bancario, no sentí satisfacción, solo tristeza.
Tristeza porque desperdiciaste todo lo que te dimos, no solo el dinero y las propiedades, sino los valores, el respeto por los mayores, la responsabilidad hacia la familia, la honestidad en los negocios. Javier intentó interrumpir, pero Elena continuó con voz firme. Tu abuelo Fernando siempre decía que la verdadera riqueza no está en las propiedades, sino en las relaciones, en cómo tratamos a los demás, en especial a aquellos que son más vulnerables, a aquellos que nos necesitan, a aquellos que dependen de nosotros. Elena se levantó de su butaca y caminó hacia la barandilla de la terraza. Desde allí podía ver el jardín donde varios residentes participaban en una clase de jardinería adaptada. Sus rostros mostraban concentración y placer. Este lugar representa todo lo que tu abuelo valoraba: comunidad, respeto, dignidad. Él construyó su patrimonio trabajando honestamente, pagando salarios justos, tratando a sus empleados como familia, y al final de su vida quería que ese patrimonio sirviera para algo más que para acumular más riqueza. Se volvió hacia Javier, quien permanecía sentado con expresión abatida. Ahora entiendes por qué estoy aquí, no como una residente abandonada, sino como la fundadora y propietaria. La residencia Nuevo Amanecer es mi legado, la culminación de una vida dedicada a cuidar de otros, primero de tu padre, luego de ti, ahora de todas estas personas que merecen un final digno para sus vidas. Javier finalmente encontró su voz. Preguntó por qué Elena no había intervenido antes. ¿Por qué le había permitido vender la casa familiar? ¿Por qué había soportado años en una residencia precaria cuando tenía los medios para evitarlo? La respuesta de Elena fue simple pero devastadora. Quería darte una oportunidad de hacer lo correcto por ti mismo, de recordar los valores con los que te criamos, de honrar la memoria de tus padres y la confianza que pusimos en ti. Esperaba que en algún momento la conciencia te hiciera recapacitar, que recordaras que el dinero no lo es todo, que hay cosas más importantes que el éxito material. Elena volvió a sentarse frente a su nieto. Su voz se suavizó, pero nunca sucedió. Cada visita era más breve que la anterior, cada llamada más distante. Te convertiste en un extraño. Un hombre obsesionado con las apariencias, con los símbolos externos de éxito, con impresionar a personas que no se preocupaban realmente por ti. Javier bajó la mirada, incapaz de negar la verdad en las palabras de su abuela. Finalmente, con voz apenas audible, preguntó qué pasaría ahora con él. ¿Dónde iría? ¿Cómo sobreviviría? Elena lo miró largamente antes de responder. Su rostro era una mezcla de determinación y un afecto que, a pesar de todo, nunca había desaparecido completamente. Tengo una propuesta para ti. No es caridad, es una oportunidad para redimirte, para reconstruir tu vida sobre bases más sólidas, para recuperar los valores que perdiste en el camino. La propuesta de Elena era tan simple como desafiante. Javier podría quedarse en la residencia Nuevo Amanecer, no como invitado ni como familiar de la fundadora, sino como empleado. Comenzaría desde abajo, ayudante de mantenimiento, aprendería a reparar los pequeños desperfectos que surgen en cualquier edificio grande. Pintura descascarillada, grifos que gotean, bombillas fundidas, tareas humildes, pero necesarias. Recibiría el mismo salario que cualquier otro empleado en su posición. Viviría en una pequeña habitación en el área de personal. Comería en el comedor común. Seguiría las mismas reglas que todos los demás trabajadores. A cambio, tendría una oportunidad de reconstruir su vida, de aprender nuevas habilidades, de ganarse el respeto de quienes lo rodeaban. Y quizás, con el tiempo, de recuperar algo de la relación con su abuela que había destruido con su ambición y egoísmo. Javier
aceptó la propuesta. No tenía muchas alternativas. Sus cuentas estaban vacías, sus propiedades embargadas o a punto de serlo. Sus contactos profesionales le habían dado la espalda. Era la residencia Nuevo Amanecer o la calle. Los primeros días fueron durísimos. Javier, acostumbrado a trajes italianos y restaurantes exclusivos, ahora vestía un uniforme de trabajo y comía en el comedor del personal. Sus manos, antes solo ocupadas en firmar contratos y teclear en su portátil, ahora se endurecían con trabajos manuales. Lo más difícil no era el trabajo físico, era las miradas. Los residentes más antiguos lo reconocían. Recordaban al nieto que apenas visitaba a su abuela en la antigua residencia, al hombre que entraba y salía apresuradamente, siempre mirando el reloj. El personal también lo conocía. Muchos habían trabajado en la residencia Amanecer. Habían visto cómo Elena esperaba junto a la ventana cada domingo, esperando una visita que rara vez llegaba. Habían escuchado sus excusas por teléfono, sus promesas incumplidas. Marina, la directora, era especialmente exigente con él. Le asignaba las tareas más ingratas: limpiar los desagües obstruidos, pintar los rincones más incómodos, reparar muebles en las zonas más alejadas del edificio. Elena mantenía una distancia profesional. Lo trataba como a cualquier otro empleado. No había favoritismos. No había consideraciones especiales. Durante las horas de trabajo, era la fundadora y él un simple ayudante de mantenimiento. A veces, en las tardes de domingo, Elena lo invitaba a tomar té en su apartamento privado. Conversaciones breves y formales al principio, incómodas, llenas de silencios, con el tiempo más relajadas, más honestas. Poco a poco, Javier fue descubriendo un mundo que había ignorado, el mundo de las personas mayores, sus historias fascinantes, sus conocimientos acumulados durante décadas, su paciencia, su sabiduría, su capacidad para encontrar alegría en las cosas pequeñas. Don Manuel, un antiguo profesor universitario, le enseñó a jugar al ajedrez. Doña Pilar, una ex bibliotecaria, compartía con él novelas que ampliaban sus horizontes. Don Antonio, un carpintero jubilado, le transmitía técnicas de restauración de muebles que se habían pasado de generación en generación. Un día, 6 meses después de su llegada, Javier fue llamado al despacho de Marina. Esperaba una reprimenda por algún trabajo mal hecho. En su lugar, encontró a Marina y a Elena sentadas junto a una tercera persona. Un hombre mayor vestido con un elegante traje gris. Elena hizo las presentaciones. El hombre era Rafael Tormo, el administrador que había trabajado con el abuelo Fernando durante décadas, el mismo que había ayudado a Elena a crear la residencia Nuevo Amanecer, el hombre que había gestionado en secreto el patrimonio familiar mientras Javier dilapidaba la casa de Ruzafa. Rafael explicó que estaba considerando su jubilación. A sus 70 años deseaba reducir sus responsabilidades, pasar más tiempo con sus nietos, viajar con su esposa, disfrutar de los años que le quedaban. Elena explicó que necesitaban a alguien que se hiciera cargo de la administración de la residencia, alguien con conocimientos de gestión inmobiliaria, alguien que entendiera de presupuestos, contratos y normativas, alguien que pudiera supervisar el mantenimiento del edificio y planificar futuras mejoras. Javier comprendió inmediatamente lo que le estaban ofreciendo: una oportunidad de utilizar su formación en administración de empresas, de aplicar lo que había aprendido en el sector inmobiliario, pero esta vez no para el beneficio personal, sino para el bienestar de una comunidad. El puesto vendría con más responsabilidades, más horas de trabajo, más presión, pero también con un salario mejor, un pequeño apartamento en lugar de la habitación de personal. Y lo más importante,
la confianza de Elena, una confianza que tendría que ganarse día a día. Javier aceptó sin dudarlo. En los meses siguientes trabajó estrechamente con Rafael, aprendió los entresijos de la gestión de la residencia, los aspectos legales, los financieros, los logísticos, todo lo necesario para mantener funcionando un lugar que albergaba a más de 80 residentes y empleaba a casi 50 personas. Durante este periodo, la relación entre Javier y Elena continuó evolucionando. Las conversaciones dominicales se hicieron más largas, más profundas. Javier comenzó a conocer realmente a su abuela, no como la anciana que necesitaba cuidados, sino como la mujer fuerte e inteligente que siempre había sido. Elena le contó historias de su juventud, de cómo conoció a Fernando durante la universidad, de los primeros años de matrimonio luchando para establecerse en un país que apenas salía de la posguerra, de la alegría cuando nació Manuel, el padre de Javier, del dolor cuando lo perdieron en aquel trágico accidente. Un año después de su llegada a la residencia, Javier asumió oficialmente el cargo de administrador. Rafael se jubiló, aunque seguía disponible como consultor. Marina continuaba como directora, supervisando los aspectos asistenciales y sanitarios. Elena, a sus 85 años, seguía siendo la fundadora y visionaria, aunque delegaba cada vez más responsabilidades. La noticia de la transformación de Javier se extendió por Valencia. Ex socios que lo habían evitado durante su caída ahora intentaban restablecer contacto. Banqueros que habían ejecutado sus hipotecas ahora ofrecían financiación para proyectos de la residencia. Antiguos amigos que lo habían abandonado ahora buscaban reconciliación. Javier mantuvo estas nuevas relaciones a distancia. Había aprendido a valorar la autenticidad, a distinguir entre quienes se acercaban por interés y quienes ofrecían amistad genuina, a priorizar los valores sobre las apariencias. Una tarde de primavera, mientras revisaba presupuestos en su oficina, Javier recibió una visita inesperada. Un representante del Ayuntamiento de Valencia. El hombre le informó que la residencia Nuevo Amanecer había sido seleccionada para recibir un premio a la excelencia en atención sociosanitaria. El premio reconocía no solo la calidad de las instalaciones y servicios, sino también el modelo innovador de financiación que permitía acoger a personas mayores de todos los niveles socioeconómicos. Un modelo que otras residencias comenzaban a imitar. La ceremonia de entrega se celebró en el ayuntamiento. Elena, apoyada en un elegante bastón, subió al escenario para recibir el galardón. Javier la acompañaba, sosteniéndola del brazo. A un lado, Marina y el resto del equipo directivo. Al otro, una representación de residentes y personal. En su discurso, Elena agradeció el reconocimiento. Habló de la visión que había impulsado el proyecto, del deseo de crear un lugar donde envejecer con dignidad, donde las personas mayores fueran valoradas por su sabiduría y experiencia, donde el personal pudiera trabajar en condiciones justas y gratificantes. Y entonces, para sorpresa de todos, cedió el micrófono a Javier, el joven que había llegado a la residencia como un empresario arruinado y que ahora era parte integral del proyecto. El nieto que había abandonado a su abuela y ahora trabajaba incansablemente por su legado. Javier habló brevemente, sin notas preparadas, sin frases grandilocuentes, con la sinceridad de quien ha aprendido duras lecciones. Agradeció a Elena por la segunda oportunidad, a los residentes por sus enseñanzas diarias, al personal por su dedicación constante, y concluyó con una promesa. La promesa de continuar y expandir la visión de Elena, de crear más lugares como la residencia Nuevo Amanecer, de transformar la manera en que la sociedad cuida de sus mayores. En los meses siguientes, esta promesa comenzó a materializarse. Javier,
Utilizando los contactos recuperados en el sector inmobiliario, identificó propiedades adecuadas para nuevas residencias. Elena, con su visión y experiencia, supervisaba los aspectos conceptuales. Marina formaba al personal que lideraría estos nuevos centros. La primera expansión fue un antiguo hotel en Cullera, a orillas del Mediterráneo, un edificio con vistas al mar que se transformó en una residencia especializada en personas mayores, con problemas de movilidad. La proximidad a la playa permitía terapias acuáticas y actividades al aire libre durante gran parte del año. La segunda fue una masía restaurada en el interior de la provincia, un espacio rodeado de naturaleza donde los residentes podían participar en huertos terapéuticos, donde el ritmo era más pausado, donde el contacto con la tierra y los animales formaba parte del día a día. Para Javier, estas expansiones representaban mucho más que proyectos inmobiliarios. Eran la oportunidad de redimirse completamente, de transformar las habilidades que había utilizado para su beneficio personal en herramientas para el bien común, de honrar finalmente el legado de sus abuelos. 5 años han pasado desde aquel frío día de enero en que Javier llegó desesperado a la residencia Nuevo Amanecer. 5 años de transformación, de aprendizaje, de reconstrucción de una relación que parecía irremediablemente perdida. Hoy la Fundación Montero gestiona 6 residencias en la Comunidad Valenciana. Más de 400 residentes viven en ellas. Casi 200 empleados trabajan en condiciones dignas, con salarios justos y horarios razonables. Elena, a sus 190 años, sigue siendo la inspiración detrás del proyecto. Su apartamento en la residencia original se ha convertido en un lugar de peregrinación para gerontólogos, trabajadores sociales y responsables políticos interesados en replicar el modelo. Javier, ahora director general de la Fundación, ha encontrado un propósito que el dinero nunca le proporcionó. Cada mañana despierta con la satisfacción de contribuir a algo mayor que él mismo. Cada noche se duerme con la tranquilidad de haber honrado finalmente la confianza depositada en él. La relación entre abuela y nieto se ha transformado en una verdadera sociedad. Elena aporta la sabiduría de sus 9 décadas de vida. Javier contribuye con su energía y conocimientos técnicos. Juntos han creado algo que ninguno podría haber logrado por separado. En las tardes de domingo, ahora se reúnen en el jardín de la residencia original, a veces solos, a veces acompañados por residentes que se han convertido en amigos. Comparten té y conversación, recuerdan el pasado sin rencor, planifican el futuro con esperanza. Ocasionalmente, Javier conduce hasta el barrio de Ruzafa. Aparca frente a la antigua casa familiar, ahora propiedad de una joven pareja con niños pequeños. Observa las ventanas iluminadas, las flores en el balcón, los juguetes en el jardín, y sonríe al pensar que el lugar que presenció su infancia ahora acoge nuevas generaciones. La casa se perdió, pero algo mucho más valioso se ha ganado. La comprensión de que el verdadero patrimonio no reside en las propiedades, sino en los valores, de que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en relaciones, de que el verdadero éxito no consiste en acumular, sino en contribuir. En un mundo donde los ancianos son frecuentemente olvidados, donde el valor de una persona a menudo se mide por su productividad económica, la historia de Elena y Javier nos recuerda una verdad esencial, que nunca es tarde para redimirse, que el respeto a nuestros mayores no es solo una obligación moral, sino una fuente inagotable de sabiduría, que en el atardecer de la vida todos merecemos dignidad, compañía y propósito, y quizás lo más importante, que a veces las segundas oportunidades surgen donde menos las esperamos.
que los fracasos pueden convertirse en puntos de inflexión, que incluso cuando parece que lo hemos perdido todo, puede ser el comienzo de algo mucho más valioso. Porque como Elena le recuerda frecuentemente a Javier, la vida es como una casa. Podemos perder las paredes, el techo, los muebles, pero mientras conservemos los cimientos de valores sólidos, siempre podremos reconstruir algo mejor y más fuerte que lo que teníamos antes.